Ya estamos. Claro. Muy buenos días tengan todos ustedes. Qué gusto volver a estar juntos, a distancia, pero juntos. Este, en esta sesión del día de hoy, en este webinar, que como todos, pues es muy importante y, y ahora más que nunca es muy importante. El tema del día de hoy va a ser la actualización jurídica agrícola de este año 2024, que empezamos el año con una noticia un regalo que nos dieron en diciembre, que es una reforma de todo el tema laboral y que hay aspectos ahí que nos van a pegar mucho, ¿no? El día de ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se establecen todas estas reformas al aspecto laboral y que, insisto, inciden mucho en nuestra operación empresarial, ¿no? De esto, Gustavo, en un rato más va a dar cuenta y les va a platicar al respecto con mayor detalle y sobre todo qué es lo que pensamos que pudiera hacerse y que tenemos que hacer, ¿no? El jueves de la semana pasada, muchos de ustedes seguramente estuvieron en un webinar emergente que tuvimos por allí, el tema fue básicamente la reforma laboral y teníamos que tomar algunas decisiones urgentes. Ya hemos estado recibiendo respuesta de parte de ustedes. Eh, lo que estamos recomendando es llevar a cabo amparos de manera individual. Pero bueno, todo esto, Gustavo ahorita les platicará con mayor detalle. Y antes de dejarle los cámaras y micrófonos a Gustavo, quiero recordarles y reiterarles la importancia de que ojalá pudiéramos todos vernos en el quinto simposium de responsabilidad social agrícola de AMPAC, que vamos a llevar a cabo en marzo en Guadalajara, si mal no estoy, en el Hotel Ribu, el 21 y 22 de marzo, ¿no? Va a ser bien importante que estemos todos juntos. Ahí, pues, evidentemente, tocaremos el tema de cómo vamos para ese entonces con la reforma laboral, con todos los amparos que pudimos haber hecho ya, etcétera. Entonces, ya encontrarán en sus correos y en la página de AMPAC todos los detalles acerca de este simposio, que repito, ojalá tengamos oportunidad de estar todos juntos ahí. Tenemos un programa dentro del simposio bastante atractivo. Estamos invitando a gente muy versada en el tema jurídico, en el tema de responsabilidad social, que pues nos traerá beneficios a todos. Entonces, como yo no soy el orador de este webinar, me hago un ladito para dejarle, repito, cámaras y micrófonos a Gustavo Robles para que lleve a cabo la presentación. Les agradezco mucho a todos su presencia y vamos a ir muy en contacto. Buenos días a todos. Muchas gracias, ingeniero, por la presentación, este taller de actualización laboral y de seguridad social, temporada agrícola 2024. Pues hay muchos cambios, unos digo, vamos a hablar en el transcurso de de la reunión, de todos los temas que se vienen en materia laboral, son bastantes, unos en el tintero, en la Cámara de Diputados, otros en la Cámara de Senadores, y otros pues que ya entraron en vigor. El día de ayer se publicó pues el tema de la reforma integral a los trabajadores, la reforma integral de la Ley Federal del Trabajo a los trabajadores del campo, y el día de hoy también publicaron una norma oficial mexicana en relación también al trabajo del campo, ¿no? Que ahorita vamos a hablar un poco de eso. Bueno, pues vamos a comenzar. Comenzamos con el salario mínimo del campo. Como todos ustedes saben, pues a partir del 1 de enero del presente año, pues ya entra en vigor el salario mínimo profesional para el trabajador
trabajador agrícola. Vamos a ver cuánto quedó. En relación a la creación del salario mínimo, la Comisión Nacional de los Salarios, la CONASAMI, se estableció que a partir del 1 de enero del 2024, pues el trabajador del campo recibirá un salario mínimo de 374.89 pesos diarios para los municipios ubicados en la zona libre de la frontera norte. Ojo con las agrícolas que estén ubicadas en específico en Ensenada y San Quintín, y un salario de 281.42 pesos diarios para el resto del país, como mínimo por jornada laboral, lo cual representa el incremento, y así lo manifestó también el Ejecutivo y así lo había prometido, de un 20% de incremento de los salarios antes mencionados, ¿no? Aquí les pongo una tablita del bien el salario mínimo general y el salario tanto por zona libre de la frontera norte como del resto del país, y del salario mínimo por jornalero agrícola en zona libre y en resto del país también. Muy importante que verifiquen el salario mínimo de operador de maquinaria agrícola y también el salario mínimo de operador de maquinaria agrícola para el resto del país, porque ahí son dos montos diferentes. Y en caso de alguna revisión por parte de la Dirección del Trabajo del Estado, pues sí pudiera resultar contradictorio, o se pudiera imponer una multa, porque muchas veces se registra al operador de maquinaria agrícola con el salario mínimo del jornalero, lo cual es incorrecto, ¿no? Los puntos a considerar en la aplicación del salario mínimo para el jornalero agrícola es que no existe una obligación legal de aumentar el salario para todos los trabajadores, siempre y cuando pues este se encuentre por encima de los 281.42 pesos diarios o de los 374.89 para las agrícolas que se ubican en la frontera norte. El salario mínimo solo se va a aumentar si el trabajador está ganando ese salario. O sea, el 20% solamente se le va a dar a los que vengan trabajando con el salario mínimo, ¿no? Es muy importante establecer en los contratos laborales firmados a partir del 1 de enero del 2024, pues un salario igual o superior a lo que marca el propio salario mínimo general. Ojo con esto, porque se tiene que hacer el cambio a partir del 1 de enero. Y en caso de estar adheridos al decreto de beneficios fiscales para patrones del campo del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues es muy importante que el salario que se pague a los trabajadores esté por encima del monto que señala el propio decreto. Ahorita vamos a ver cuáles son esos montos. Una pregunta constante que me han hecho es si los trabajadores de empaque son considerados trabajadores agrícolas para el tema tanto del salario mínimo como el tema de los alimentos, ¿no? Que ahorita vamos a ver en breve. La respuesta es sí. El trabajador de empaque es considerado un trabajador agrícola, lo cual podemos observar de una lectura a la Ley Federal del Trabajo actual, norma oficial mexicana, NOM 007 STPS del 2000, y la definición de la CONASAMI en relación a los salarios mínimos profesionales. Siempre ha habido ¿cómo se pudiera decir? Una controversia si el trabajador de empaque entra como trabajador agrícola. Pero aquí podemos ver en la redacción actual de la Ley Federal del Trabajo, dice el artículo 279, son personas trabajadoras del campo, son personas físicas que realizan labores dirigidas a la obtención de alimentos o productos primarios a través de la realización de diversas tareas agrícolas, hortícolas, siempre que éstas no sean sometidas a algún tipo de proceso industrial. Entonces aquí lo interesante es ver si el empaque es considerado un proceso industrial. El proceso industrial pues lleva aparejado una transformación del producto, lo cual no sucede pues en la operación agrícola. Es por eso que no se considera al trabajador el trabajador de empaque como fuera pues de esta definición. También si nos vamos a la definición que hace la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, pues podemos ver que el jornalero agrícola es la persona contratada y remunerada para laborar en explotaciones agrícolas en las actividades manuales que requiere la producción, que van desde la preparación de la tierra, la siembra, la recolección y la cosecha de cultivos, hasta la preparación de los productos para su primera enajenación, ¿no? Pues ahí queda claro que el empaque pues entra dentro de eso. Aunado a lo que dice la norma oficial mexicana, la NOM 007 STPS del 2000, donde define actividades agrícolas como los trabajos que van desde la preparación del terreno, la cosecha y el empaque del cultivo. Y el día de hoy se publicó la NOM 003 STPS del 2023, donde manifiesta que las actividades agrícolas, y continúa con el mismo criterio, son los trabajos que comprenden desde la preparación del terreno hasta la cosecha, el almacenamiento, el traslado y el empaque del producto agrícola, ¿no? Entonces, con esto pues se aclara un poquito el tema. Sin duda, la redacción anterior de la Ley Federal del Trabajo venía más claro o definía un poco más claro el considerar a los trabajadores de empaque como trabajadores del campo,
Sin embargo, la nueva definición pues da un poco de lugar a interpretación. Ahora sí, sí pasamos a lo que fue publicado en el Diario Oficial el día de ayer, la reforma a la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, en materia de derechos laborales de las personas trabajadoras del campo. Vamos a hacer un recorrido por todas las nuevas obligaciones para patrones del campo y cómo se debe dar el cumplimiento al mismo. Ya tengo listos los formatos, ya sea de los contratos, las cláusulas que van a tener en el contrato y los oficios, los nuevos oficios que van a tener que tener para dar cumplimiento a las cargas administrativas que fija esta nueva reforma. Las obligaciones pues se pueden dividir en administrativas y en económicas. Ahorita vamos a ver cuáles son las dos. Aquí les pongo esta tablita donde podemos ver que muchas de las obligaciones que vienen en la nueva, en la reforma, la Ley Federal del Trabajo, pues básicamente ya existían, no era una obligación preexistente y hay otras que hay una nueva obligación. Ahí en el cuadro ustedes las van a poder identificar. Lo que marca el 279 de tener un padrón especial de las personas trabajadoras del campo temporales y el 280 del registro especial de las personas trabajadoras del campo temporales que contrate cada año, pues esto básicamente ya era una obligación preexistente antes de la propia reforma, simplemente redactada de una manera diferente, ¿no? El mismo 280, aquí sí dice, al final de la obra, el tiempo determinado de la temporada, la persona empleadora deberá pagar a la persona trabajadora del campo las partes proporcionales que corresponda por concepto de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y cualquier otra prestación a la que tenga derecho, ¿no? Esto, lo de entregar el finiquito laboral, pues ya era una obligación que lo veníamos haciendo y estaba contemplada en la propia Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, ahora establece entregar una constancia a cada persona trabajadora del campo en la que se señalen los días laborados y los salarios totales devengados, la antigüedad acumulada hasta esa fecha, así como las retenciones y aportaciones por concepto de seguridad social, lo cual es una nueva obligación para cumplir. El artículo 282 ya es una nueva obligación también. Dice que el trabajo del campo deberá fijarse mediante contrato por escrito y las condiciones de trabajo deberán tener lo señalado en el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo y aparte agrega una nueva obligación que en las condiciones de trabajo se deberá establecer los mecanismos acordados para informar a las personas trabajadoras del campo acerca de las autoridades del trabajo y servicios sociales a las que se podrán acudir cuando la persona trabajadora del campo considere que sus derechos han sido menoscabados a fin de ejercer la acción legal conducente. Y ahorita vamos a ver un tipo de contrato de trabajo donde se incluye una cláusula para cumplir con esta nueva obligación, la cual pues tienen que aplicar de manera inmediata porque la reforma pues ya entró en vigor, ¿no? El artículo 283 dice, en materia de seguridad y salud, las personas empleadoras tienen las obligaciones especiales siguientes, y aquí viene la obligación pues, que más causó ruido, ¿no? La uno ya era una obligación preexistente, el de proveer gratuitamente habitaciones a las personas trabajadoras del campo y en su caso a su familia o dependientes económicos que lo acompañan, y viene una descripción de cómo deben de ser esas habitaciones. Bueno, eso es la descripción, es la novedad. Sin embargo, la obligación de proveer habitaciones gratuitas pues ya existía antes de la reforma, ¿no? Lo que sí viene pues a causar bastante ruido en esta reforma laboral, pues es la obligación de proporcionar a las personas trabajadoras del campo durante la jornada de trabajo alimentación sana, suficiente y variada, ¿no? Esto por el tema económico y lo que representa para cada patrón del campo, ¿no? Otra de las obligaciones, ahorita vamos a ahondar en ese tema. Otra de las obligaciones es trasladar a las personas trabajadoras del campo y a sus familiares que los acompañen a los servicios médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Eso ya era una obligación preexistente, simplemente la redactaron de manera diferente en la nueva ley, ¿no? Otra de las obligaciones es proporcionar gratuitamente a la persona trabajadora del campo, a sus familiares o dependientes económicos que los acompañen, medicamentos y material de curación en los casos de enfermedades tropicales, endémicas y propias de la región. Esto también ya era una obligación preexistente, ¿no? Las personas trabajadoras del campo que sean jornaleras migrantes también deberán contar con un seguro de vida para sus traslados desde sus hogares de origen a los centros y posteriormente a su retorno, una obligación totalmente preexistente. Aquí sí viene que si bien es una obligación preexistente, incluso a nivel constitucional, pero ahora sí lo plasman en la propia Ley Federal del Trabajo, ¿no? Es en el apartado 10, dice, cuando las actividades a que se refiere este capítulo en materia de educación se sitúen fuera de las poblaciones, la persona empleadora deberá establecer y sostener escuelas, ¿no? Pues esta es una obligación que si bien ya venía existiendo en materia constitucional y en la Ley General de Educación,
pues es novedad que se plasme en la propia Ley Federal del Trabajo. Ahorita vamos a ver cómo trabajar con eso. Otra de las novedades, y esto sí es una obligación nueva, es que si la persona trabajadora del campo fuere contratada para residir temporalmente en el centro de trabajo, lugar distinto donde tiene su residencia habitual, pues la persona empleadora tendrá a su cargo el traslado seguro y cómodo de aquel. Hasta ahí era una obligación preexistente. Sin embargo, se agregó en la propia reforma que también se tiene que transportar al de su grupo familiar y las pertenencias de todos ellos. Dice, desde el lugar de contratación al de ejecución del contrato cuando se iniciara la relación y regreso al terminarse el vínculo, por lo cual es una nueva obligación para el patrón del campo. Otra obligación preexistente que viene en la reforma es brindar servicios de guardería a los hijos e hijas de las personas trabajadoras del campo durante todo el tiempo que dure la jornada laboral, independientemente del esquema de contratación, ¿no? Pues eso ya era una obligación que ya se venía dando. Ahora, ¿cómo vamos a dar cumplimiento a la reforma? En específico, el tema del padrón especial de las personas trabajadoras del campo temporales, pues es continuar, ¿no? Con la obligación de contar con este padrón para llevar el control sobre la antigüedad laboral de los trabajadores del campo. Básicamente, era una obligación preexistente que le dan una redacción diferente, ¿no? Pero ya esto ya lo veníamos, ya venía como obligación desde el 2019, ¿no? En el tema del finiquito laboral, el finiquito laboral continúa igual, sin embargo, aquí dice que se deberá entregar una constancia a cada persona trabajadora del campo en la que se señalen los días laborados y los salarios totales devengados. Es una obligación preexistente, sin embargo, aquí les pongo en rojitas que esto ya es una nueva obligación que se tiene o una nueva carga administrativa para el patrón del campo. Es que la antigüedad acumulada hasta esa fecha la tienen que plasmar en esa constancia, así como las retenciones y aportaciones por concepto de seguridad social. ¿Cómo cumplimos con eso? Con un formato de constancia laboral que incluye las nuevas obligaciones contempladas a la reforma. Al término de esta reunión, les voy a compartir la presentación si así lo quieren y también les envío los formatos laborales. Ahorita vamos a hablar de cada uno de los formatos que van a necesitar para estar en cumplimiento con la obligación laboral, ¿no? Otra obligación la maneja el artículo 282 y dice que el trabajo del campo deberá fijarse mediante contrato por escrito. Esto, si bien en la propia Ley Federal del Trabajo ya manifiesta que todo el contrato laboral debe ser por escrito, sin embargo ya lo mete en el capítulo de trabajadores del campo, ¿no? La obligación directa. Las condiciones de trabajo deberán constar en dicho contrato, observándose lo dispuesto en el capítulo 20, en el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, y además nos pone la obligación de manifestar las condiciones de trabajo, los mecanismos acordados para informar a las personas trabajadoras del campo acerca de las autoridades del trabajo y servicios sociales a las que se podrán acudir cuando la persona trabajadora del campo considere que sus derechos han sido menoscabados a fin de ejercer la acción legal conducente. ¿Cómo cumplimos con esa nueva obligación? Básicamente es establecer una cláusula dentro del propio del campo y también una obligación del patrón de informar a los trabajadores mediante algún tipo de asamblea en donde se reúnan los trabajadores y se informe cuáles son las autoridades laborales y cuál es el domicilio de las mismas en caso de que ellos quisieran acudir a esto y dejar constancia de dicha reunión, porque seguramente ya sea en las revisiones que haga la Dirección de Trabajo, Secretaría del Trabajo o incluso en alguna auditoría que ustedes tengan privada, pues seguramente les van a pedir el cumplimiento de esto y lo van a poder probar, pues con el contrato de trabajo que tenga esa cláusula y dos, pues con la prueba de que se efectuó esa asamblea, ¿no? Otra de las obligaciones es que todas las personas trabajadoras del campo deberán contar con un ejemplar del contrato de trabajo. Pues aquí sí va a ser una mayor carga administrativa, pero vamos a tener que establecer un formato que valide la entrega del contrato de trabajo. Es un formatito simple, ahí lo van a ver, se los voy a enviar para que al momento de que el trabajador del campo, cuando inicie la relación laboral, le van a entregar su contrato de trabajo y que les firme de recibido, porque eso es lo que les va a pedir la autoridad laboral para probar que efectivamente cuentan con un contrato. Artículo 283, en materia de seguridad y salud, hay obligaciones especiales siguientes. En materia de proveer gratuitamente habitaciones a las personas trabajadoras del campo, eso ya era una obligación preexistente. Las habitaciones deberían contar con piso firme, agua potable, eso ya era una obligación que venía en la Ley Federal del Trabajo.
Sin embargo, ahora agrega que deben de tener baños, regaderas, lavaderos y comedores, ¿no? Pues básicamente realizar las adecuaciones señaladas en la reforma, el proporcionar a las personas trabajadoras del campo durante la jornada de trabajo alimentación sana, suficiente y variada, que ha sido la reforma pues que más ha causado controversia, pues en este caso se deberá, una, comenzar a dar los alimentos o presentar el recurso legal correspondiente, que ahorita vamos a hablar de cuáles son, porque ya empezó a correr el tiempo para presentarlo y sería la única vía legal que tenemos en este momento, pues para atacar esa nueva reforma, ¿no? Otra obligación preexistente es la de trasladar a las personas trabajadoras del campo y a sus familiares que los acompañen a los servicios médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto ya era una obligación preexistente que simplemente la redactaron de manera diferente, ¿no? Proporcionar gratuitamente a la persona trabajadora del campo, a sus familiares o dependientes económicos, los medicamentos y material de curación, así como proveer el seguro de vida para los trabajadores del campo, era una obligación preexistente. El otro tema y que ha causado un poco de ruido es cuando las actividades a que se refiere este capítulo en materia de educación se sitúen fuera de las poblaciones, la persona empleadora deberá establecer y sostener escuelas, ¿no? Aquí hay que esperar el criterio de la autoridad laboral porque hay que definir qué se puede entender por fuera de las poblaciones para imponer la obligación al patrón del campo de cumplir con esta modalidad. Hay criterios en la Suprema Corte, pero son criterios que vienen desde 1936, 1940, entonces no hay un criterio actualizado sobre esto. Nos comprometemos pues a ver cuál sería el criterio, porque se tienen que determinar a cuántos kilómetros de la población, si es una población rural, si es una población urbana, definir cada uno de esos temas para encuadrar la obligación al patrón del campo, ¿no? Entonces todavía estamos en espera de definir ese criterio. El de brindar el traslado a los familiares de los trabajadores del campo, pues ahora sí, es una obligación que viene. Antes existía la obligación del patrón del campo de transportar al trabajador del campo que viniera a residir temporalmente al centro de trabajo, pues lo tenías que sin costo alguno, pues trasladar, ¿no? Ahora también esa obligación, pues se agrega para el grupo familiar y las pertenencias de todos ellos, ¿no? El brindar servicios de guardería a los hijos e hijos de las personas trabajadoras del campo, pues es una obligación preexistente. Mucho ojo con el artículo 284 bis, que habla de los inspectores del trabajo. Básicamente les impone, dice, atribución y deber, dice, de realizar visitas de inspección por lo menos una vez al año y en temporada o estación de producción. ¿Esto qué quiere decir? Pues que vamos a tener una inspección una vez al año, no sabemos cuándo, y cuando empiece la temporada agrícola también. Entonces van a ser, por lo que logro entender aquí de la reforma, van a ser al menos 2 inspecciones por parte de las autoridades laborales. ¿Y en qué se van a enfocar en específico? Es ver el tema de capacitación, adiestramiento y seguridad y salud, que eso le corresponde a la Secretaría del Trabajo Federal. Vigilar que los salarios no sean inferiores al mínimo legal, verificar que no se utilicen los servicios niñas y niños menores de edad, verificar que se le otorgue a los trabajadores del campo habitaciones, transporte y educación, verificar en los contratos de trabajo que se pongan los mecanismos para informar a los trabajadores sobre las autoridades en caso de que sientan menoscabadas sus derechos y verificar el cumplimiento de cualquier otra disposición protectora del trabajo del campo, ¿no? Pasamos a la obligación que ha causado más ruido, la de proporcionar alimentos. Básicamente el artículo 283 dice que en materia de seguridad y salud, las personas empleadoras tienen las obligaciones especiales siguientes. Proporcionar a las personas trabajadoras del campo durante la jornada de trabajo alimentación sana, suficiente y variada, ¿no? Vamos a ver el costo de los patrones del campo y cuál es el recurso legal aplicable. El costo para los patrones del campo y tomando en consideración diversas agrícolas que nos compartieron sus datos, era el costo diario por trabajador del campo aproximadamente andaría en 60 pesos diarios, ¿no? Esto es por un alimento, ¿no? Y el costo mensual por trabajador ronda los 1,800 pesos mensuales. Entonces, si nos vamos a que una temporada agrícola dura aproximadamente 7 meses, estaría el patrón del campo erogando 12,600 pesos por trabajador del campo, ¿no? Ese monto lo multiplican por el número de trabajadores que tengan y bueno, pues ahí se va a determinar el costo del mismo, ¿no? Veo que hay manos levantadas. Ahorita, al final de la presentación, vemos las preguntas que tengo en el chat. Pueden hacerlas por chat o si quieren hacer uso de la palabra
con todo gusto lo vemos también, ¿no? ¿Qué recursos legales tenemos en contra de la entrada en vigor de esta nueva normativa? Pues el amparo indirecto ante el juez de distrito. Tenemos 30 días hábiles después de la entrada en vigor. Hoy entró en vigor. Las cuentas nos dan que es el 7 de marzo la fecha límite para presentar el amparo. El amparo puede ser de manera individual, uno por cada productor, exponer los hechos, afectación inminente, ofreciendo pruebas. La resolución que se dé, pues protege al productor al individual, o de manera colectiva, también es una opción que da el amparo, y es una demanda simultánea por varios productores que comparten similitud de sus condiciones en los hechos y en las afectaciones, aunque lleguen a variar sin alterar la esencia. ¿Cuáles son los requisitos? Pues básicamente probar que se cuenta con trabajadores del campo y que la entrada en vigor de la reforma pues causa una afectación económica. Deberán presentar al juez de distrito correspondiente por cada productor información relativa a su registro federal de contribuyentes, alta patronal, número de trabajadores, salarios, acta constitutiva y modificaciones, acreditar que la actividad es agrícola y que se verán afectados sus derechos, y las resoluciones durante el juicio y la que lo resuelve en definitiva, pues será efectiva para el promovente o para el conjunto de los promoventes. Y muy importante, solo se podrá beneficiar de los resultados del amparo quien forme parte del mismo, ¿no? Entonces, en caso de que se ampare una empresa agrícola y le concedan el amparo, esto no va a ser de aplicación para las demás, solo lo va a beneficiar a él, ¿no? La competencia, pues dada la magnitud esperada de los juicios, los jueces pueden llegar a tener criterios diferentes. El criterio del juez de Sinaloa puede ser diferente al de Jalisco, al de San Luis Potosí. El contenido de competencia, quién lo tramitará y resolverá, pues eso es según el domicilio de él o los afectados. Ya hay juicios multitudinarios, en caso de que sean demasiados juicios por región, pues se puede asignar de diversos juzgados de distrito para que lo resuelvan en específico. Y en un caso extraordinario en que sean demasiados los amparos presentados contra esta nueva reforma laboral, pues la Suprema Corte de Justicia podría ejercer la facultad de atracción y ya lo resolvería ya directamente. Acciones inmediatas, porque el abogado el amparista es lo primero que les va a solicitar, pues es tener disponible copia certificada ante notario público del acta constitutiva de la empresa y del poder del representante legal, comprobar que se dedica a la agricultura, el RFC, permisos de siembra, registro ante el IMSS, comprobar también que tiene trabajadores en su servicio, nóminas y registro de trabajadores ante el IMSS. Aquí tengo algunas preguntas frecuentes que me hicieron en la reunión anterior. Las vamos a ver brevemente. Yo sé que al final de esta plática, pues seguramente va a haber otras. Ahorita lo exponemos. Los trabajadores de empaque son considerados trabajadores agrícolas. Como ya les comenté al inicio, sí, el trabajador de empaque es considerado como un trabajador del campo y ya les puse los fundamentos legales. Debo proporcionar alimentos a los trabajadores del campo cuando dicho personal vive en una población cercana al campo agrícola. Sí, la propia ley no hace distinción alguna sobre trabajadores del campo de la localidad o foráneos, por lo cual la obligación aplicaría para ambos, ¿no? El decreto de reforma a la Ley Federal del Trabajo también aplica para la operación agrícola del invernadero. Sí, por supuesto, si es una operación agrícola, aplica para todos. Debo proporcionar alimentos a los trabajadores del campo, ya sean eventuales o permanentes. Sí, también. No hay una distinción entre eventual y permanente. ¿Qué autoridad laboral será la encargada de ver el cumplimiento de lo establecido en la reforma? Sin duda, la Dirección de Trabajo del Estado o la Secretaría del Trabajo o la Delegación Federal de la Secretaría del Trabajo, ¿no? Esto es muy importante, desde la presentación del amparo indirecto, en caso de que ustedes se vayan por ese medio, se suspendería la obligación de otorgar alimentos a los trabajadores del campo. Esto dependerá del criterio del juez de distrito que conozca el asunto, ya que de concederse la suspensión, pues entonces no estarían obligados a proporcionar alimentos hasta la resolución definitiva del juicio. Sin embargo, si la suspensión no es otorgada, perdón, pues se tendría que cumplir con esta nueva obligación desde que entre en vigor la reforma, ¿no? O esperar la multa correspondiente durante la tramitación del amparo. Pasamos ahora al contrato de trabajo y cuáles van a ser sus elementos. Como ya la propia reforma en su artículo 282 estableció de manera directa que el trabajo del campo deberá fijarse mediante contrato por escrito, las autoridades laborales van a fijarse o le van a dar marcación personal pues a este tema, ¿no? Uno, que existe el contrato de trabajo, y dos, que cada trabajador del campo tenga un contrato de trabajo. ¿Cómo lo van a aprobar? Pues con un formato que vamos a ver ahorita más adelante. Y también viene la obligación de establecer los mecanismos acordados para informar a las personas trabajadoras del campo acerca de las autoridades laborales. Ahorita lo vamos a ver también. El contenido del contrato laboral, pues aquí en la ANPAC manejamos un formato que cumple
con lo que señala la propia Ley Federal del Trabajo. Si ustedes tienen algún formato y quieren que lo revise, pues con todo gusto me lo pueden enviar a mi correo y ahí le pegamos una revisada, ¿no? Básicamente, el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo establece todas las condiciones que debe tener el contrato, que sea por temporada, los servicios que deben de prestarse, monto del salario, la duración de la jornada, que el trabajador será capacitado. Ahorita vamos a ver un ejemplo de contrato de trabajo y vamos a ver cada una de las cláusulas que contiene para que vean que se da cumplimiento a lo que marca la Ley Federal del Trabajo. La designación de beneficiarios en caso de fallecimiento del trabajador, muy importante, y la nueva obligación del artículo 282. ¿Cuál es la importancia del contrato de trabajo? Básicamente está en el artículo 184 de la Ley Federal del Trabajo, en donde dice que el tribunal eximirá de la carga de la prueba al trabajador y corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre lo siguiente. Todo esto que el trabajador alegue ante un tribunal laboral, si ustedes no pueden probarlo, la carga de la prueba va a recaer en el patrón. Si el patrón no logra desvirtuar esto, entonces le van a dar la razón al trabajador con la carga económica que se viene, ¿no? Pero básicamente la importancia del contrato de trabajo, vemos que en caso de controversia tiene que haber fecha de ingreso del trabajador, antigüedad, falta de asistencia, causa de rescisión, constancia de verdad o por escrito al trabajador o al tribunal la causa de despido y el contrato de trabajo, ¿no? Es algo que tienen que presentar en caso de alguna controversia laboral. La obligación de exhibir un contrato laboral la podemos ver en el artículo 804, donde dice el patrón tiene la obligación de conservar y exhibir en juicio los documentos que a continuación se precisan. En caso de que ya haya algún litigio laboral, pues ustedes tienen que exhibir los contratos individuales de trabajo que se celebren, listas de rayo nómina, controles de asistencia, comprobantes de pago de participación de utilidades, vacaciones, aguinaldos, pagos y aportaciones y cuotas de seguridad social y las demás que se señalen en las leyes. Y muy importante, el artículo 805 dice lo siguiente: el incumplimiento de lo dispuesto por el artículo anterior establecerá la presunción de ser ciertos los hechos que el actor expresa en su demanda. Entonces, si el actor expresa en la demanda hechos que no son ciertos, pero el patrón no los puede desvirtuar mediante algunos formatos o contrato de trabajo, pues le van a dar la razón al propio trabajador. Por eso es importante contar con todos los formatos que ahorita vamos a ver. ¿Qué debe tener mi contrato laboral? Aquí este es literal, es un copy-paste de un contrato individual de trabajo por temporada agrícola ya adaptado al 2024. Aquí empezamos y aquí en, negrita, aquí subrayado en rojo les pongo por la temporada agrícola. En declaraciones le van a poner que la temporada agrícola es del día donde empieza la relación laboral, porque ahí sí sabemos cuándo comienza, aproximadamente un día que ustedes consideren que la temporada agrícola va a terminar, porque no podemos poner un término en específico, un día en específico, porque la temporada agrícola pues se puede reducir o se puede ampliar el periodo, ¿no? Entonces por eso lo van a poner de esa manera. Cláusulas primera, el trabajador se obliga a prestar sus servicios personales bajo la subordinación de los representantes del empleador en el puesto y con las condiciones de trabajo señaladas en la declaración primera de este contrato. Es meramente formato. La duración de la jornada de trabajo será de 48 horas semanales y la explicación de las jornadas, eso es meramente formato. Queda expresamente convenido que la empleadora podrá cambiar al trabajador de un turno o jornada a otra de acuerdo a las necesidades del trabajo. Asimismo, podrá cambiar los horarios de trabajo de acuerdo a las necesidades del mismo. Muy importante que pongan esta cláusula porque luego cuando hay una variación en el jornada laboral, los trabajadores piden la rescisión del contrato porque no estaba especificado en el mismo, ¿no? La cláusula tercera, ahí viene el salario. Mucho ojo en que los contratos firmados a partir del 1 de enero del 2024, pues ya tengan, ¿no? El monto de 281.42 pesos como mínimo. Y ojo, si están adheridos al decreto de beneficios fiscales del IMSS, pues el salario deberá ser superior a los 325.71 pesos diarios o 379.99 pesos para agrícolas de la frontera norte. En caso contrario, pues simplemente manejar los salarios mínimos generales, depende en la zona en que se encuentren. Cuarta, las partes convienen que en el vencimiento del término señalado en la parte de declaraciones se dará por terminado el presente contrato y las relaciones que de él derivan sin ninguna responsabilidad para la empleadora, salvo la de pagarle al trabajador vía finiquito laboral, las vacaciones, prima vacacional y el aguinaldo proporcional al tiempo trabajado. La cláusula quinta, pues es la de designación de beneficiarios. Aquí mucho ojo y les pongo la nota, ¿no?
Cuando fallece un trabajador, muchas veces se presenta la viuda con un acta de matrimonio para solicitar el pago de los salarios y las prestaciones devengadas y no cobradas. Lo ideal para otorgar un finiquito laboral por fallecimiento de trabajador es que ustedes agoten el procedimiento de declaración de beneficiarios ante los tribunales laborales correspondientes, que sea el tribunal laboral quien determine a quién le corresponde el pago de ese finiquito. Porque muchas veces por la premura ustedes otorgan el dinero a cierta persona, pero resulta que no estaba casada, que simplemente compartía la vida con esta persona y de pronto llega la esposa y que trae el acta de matrimonio y ahí en ese caso, como ella es la legítima heredera, pues en ese sentido del finiquito laboral del trabajador, pues van a tener que hacer un pago doble, ¿no? ¿Cómo evitan eso? Bueno, pues hagan el procedimiento de declaración de beneficiarios ante la autoridad laboral correspondiente. Sexto, y estas son cláusulas que constantemente solicitan las auditorías externas, por eso se ponen en cumplimiento de lo señalado por el artículo 358, fracción primera de la Ley Federal del Trabajo, pues ningún trabajador puede ser obligado a formar o no parte de un sindicato. Básicamente es establecer la libertad sindical dentro del campo. Y la cláusula séptima, perdón, habla de la obligación del patrón de dar capacitación y adiestramiento a los trabajadores. La octava dice que el trabajador se obliga a someterse a los reconocimientos médicos, esto por el tema del COVID, fue todo un tema por la pandemia. La cláusula novena, básicamente si ustedes tienen un contrato colectivo de trabajo celebrado dentro de la empresa, pues esta es una manera de que el trabajador reconozca en su contrato individual que ha recibido un tanto de ese contrato colectivo de trabajo, ¿no? La cláusula décima, y esta es de nueva obligación, es de conformidad con el artículo 282 de la Ley Federal del Trabajo y en caso de que el trabajador del campo considere que sus derechos han sido menoscabados, podrá ejercer las acciones legales conducentes ante las siguientes autoridades laborales. Aquí les pongo la Dirección de Trabajo del Estado, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, así como ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Y también se agrega, la empleadora se obliga a llevar a cabo asambleas informativas con los trabajadores sobre este tema, ¿no? Esto sin duda va a ser revisado por las auditorías externas, también por la propia autoridad laboral correspondiente, pero sí van a tener que probar que tienen esa cláusula establecida en los contratos y que el trabajador esté enterado, y dos, pues que llevaron a cabo una asamblea informativa sobre las autoridades, domicilio, teléfonos, etcétera, ¿no? Otro que me preguntan mucho, si la firma es firma autógrafa o huella dactilar en los contratos de trabajo. Lo ideal sería contar con ambos, ¿no? Para tener la plena identificación de la voluntad del trabajador. Sin embargo, se prefiere por el tema de materia probatoria la huella dactilar. El tema porque la huella dactilar pues es única, ¿no? A diferencia de la firma que se puede dar interpretaciones por distintos peritos en grafoscopía, y no sería tan contundente como una materia probatoria en huella dactilar. Y aquí les pongo la tesis por si ustedes quieren verla, donde dice huella dactilar es apta para acreditar el consentimiento en la celebración de un contrato. Lo ideal en el contrato de trabajo, pues es que pongan la firma y la huella dactilar. Si no se pueden las dos, bueno, pues al menos la huella dactilar. Formatos laborales en la empresa agrícola. Como vimos, la carga probatoria en caso de algún conflicto laboral, pues siempre va a recaer en el patrón. Es por eso que es muy importante que tengan una serie de documentos para probar todo lo dicho por el trabajador en la demanda. Por eso, con estos formatos laborales que los apliquen dentro de su empresa, pues tienen amplias posibilidades de llegar a algún acuerdo con el trabajador que no sea tan oneroso, a diferencia de si no tienen ninguno de ellos, ¿no? Los formatos laborales que deben de aplicar es el formato de finiquito laboral al término de la temporada agrícola, formato de pago de aguinaldo, oficio de no adeudo de horas extras, oficio de reconocimiento de horario laboral y salario, el oficio recibido del contrato colectivo de trabajo en caso de que ustedes tengan sindicato dentro de la empresa, el oficio recibido de un tanto del contrato individual de trabajo. Esta es una nueva obligación que impone la ley federal la reforma, la ley federal del trabajo, el oficio de entrega de la constancia laboral según el artículo 280 de la Ley Federal del Trabajo, lo cual es una nueva obligación también. ¿Por qué la importancia de contar con esta documentación? Como ya vimos, el tribunal eximirá de la carga de la prueba al trabajador y corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre una diversidad de temas. Por eso la importancia de que ustedes cuenten con todos esos formatos laborales, ¿no?
Si hay controversia en la jornada de trabajo ordinaria o extraordinaria, se deberá contar con documentos de reconocimiento de no haber laborado horas extras. Si hay conflicto en pago de días de descanso obligatorios, el pago de las vacaciones, pago de prima dominical, monto y pago del salario, pago de la participación de las utilidades, las aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social. Si hay controversia sobre todos estos temas y ustedes no los pueden probar, muy probablemente le va a dar la razón el tribunal al trabajador, ¿no? Es por eso que deben de contar con los formatos laborales dentro de su propia empresa. Y muy importante, dice, la pérdida o destrucción de los documentos señalados en este artículo por caso fortuito o fuerza mayor no releva al patrón de probar su dicho por otros medios. Por eso es muy importante en caso de inundación, incendio, que se pierdan esos documentos, pues no va a relevar al patrón de la obligación de cumplir, pues básicamente están obligados a lo imposible, pues con esa cláusula. Por la recomendación es que pues haya un soporte de PDF de todos los documentos laborales, ¿no? Artículo 804, el patrón tiene la obligación de conservar y exhibir el juicio los documentos que a continuación se precisan. Pues ahí sí hay una obligación directa, tienen que mostrar los contratos, listas de raya, nóminas, controles de asistencia, comprobantes de pago en utilidades y también pues establecerá la presunción de ser ciertos los hechos que el actor exprese en su demanda. Por eso la importancia de contar con todos los formatos laborales para desvirtuar lo comentado por el trabajador. Pasamos a otra de las obligaciones que tienen como patrones del campo y son las comisiones mixtas laborales. Muy breve las voy a exponer, ya todas las empresas cuentan con ellas. Las comisiones mixtas laborales son la Comisión de Seguridad y Higiene en el Trabajo, que jugó un papel fundamental en el tema del COVID, la Comisión de Capacitación, Adiestramiento y Productividad, la Comisión de Reglamento Interior de Trabajo, ¿no? El fundamento legal se encuentra en los artículos de la Ley Federal del Trabajo, la de Seguridad y Higiene en el 509, la de capacitación, adiestramiento y productividad en el artículo 153, la comisión mixta para la elaboración del reglamento interior de trabajo en el artículo 424, fracción primera, y siempre tienen el común denominador de que se forman por un número igual de representantes de trabajadores y de patrones. La Comisión de Seguridad y Higiene en el Trabajo, el propósito principal es evitar las enfermedades y riesgos de trabajo en la empresa. La comisión estará integrada por un coordinador, un secretario y los vocales que pacten. Los trabajadores deberán elegir en una asamblea, pues, quién los va a representar para ocupar el puesto de secretario, así como el de vocal. Y muy importante, los trabajadores que formen parte de la comisión, pues tendrán derecho al menos una vez por año a que se les otorgue la capacitación adecuada para un correcto funcionamiento de la propia comisión. En caso de no contar con formatos o ser una empresa de nueva creación, de no contar con los formatos para la constitución de la Comisión de Seguridad y Higiene o de cualquier comisión de la que vamos a platicar ahorita, me mandan un correo y con todo gusto les envío ese formato, ¿no? La otra es la de capacitación, adiestramiento y productividad. La principal función es regular la capacitación otorgada al trabajador para eficientar sus actitudes laborales. Básicamente es generar una lista en donde ustedes determinen cuándo se le va a otorgar capacitación y en qué fecha a cada trabajador del campo, ¿no? La comisión, como es común denominador, pues se forma con igual número de representantes de los trabajadores y de los patrones, y esta comisión deberá elaborar y llevar a cabo los programas de capacitación en la empresa para todos los trabajadores y otorgar las constancias de capacitación correspondientes. Comisión para la implementación del reglamento interior de trabajo. El propósito básicamente pues, es redactar la normatividad interna de la empresa con la finalidad de regular las relaciones laborales en la totalidad de los empleados. Este tema, el reglamento interior, pues con las reformas, ahora viene, lo pueden hacer vía internet, simplemente subir ciertos documentos que pide, como son la firma de los trabajadores, el contenido del propio reglamento interior de trabajo, el poder del representante legal para probar la personalidad y ahí mismo califica las personas en internet, en línea, y les contestan si les hace falta algo, bueno, pues se lo solicitan vía correo electrónico y ustedes le pueden dar seguimiento a su registro de reglamento interior de trabajo, ¿no? ¿Qué se regula en el reglamento interior? Pues muchísimas cosas, las principales, pues medidas de seguridad e higiene, medidas disciplinarias, sanciones administrativas, cuál va a ser la jornada de trabajo, los horarios, el control de asistencia, el tema de los exámenes médicos, también por el tema del COVID jugó un papel importante, por el tema de hacer exámenes antidumping. La obligación laboral reciente, pues es que se deberá agregar esta modalidad en los contratos colectivos de trabajo en el caso de que las empresas cuenten con este, y en los casos que no se cuente con un contrato colectivo o que no tengan sindicato,
pues la Ley Federal del Trabajo impone la obligación de incluir el teletrabajo en el Reglamento Interior de Trabajo. Básicamente pones el tema del home office en el Reglamento Interior, ¿no? Ya es una obligación y en caso de que ustedes manden la documentación y no venga esa cláusula, se lo van a rechazar. Este es un criterio también, ya viene desde 14 de noviembre del 2022, se publicó en el Diario Oficial de la Federación en el tema de la subcontratación con la industria de exportación y se dejó muy claro porque había empresas que estaban dando el servicio en las de subcontratación para la actividad de corte, cosecha o recolección. Mucho ojo, esta actividad no se considera especializada, por lo cual ustedes no pueden, o la recomendación es que, bueno, aparte está prohibido, las agrícolas no deben celebrar contratos de subcontratación con empresas que ofrezcan la actividad de corte, cosecha o recolección de frutos, al no ser esta una actividad que se considera especializada. Por lo tanto, solo se podrán celebrar contratos de servicios especializados con agencias de empleo o intermediarios en el proceso de reclutamiento, selección, entrenamiento, capacitación y transporte, ¿no? Y muy importante, ¿no? Siempre estas cuando se cuenten con su registro ante el propio REPSE, ¿no? Entonces, mucho ojo en caso de que se acerquen algunas empresas ofreciendo mano de obra del trabajador del campo en actividad de corte y cosecha, está prohibido llevar a cabo celebrar esos contratos con ellos, ¿no? Pasamos ahora al decreto de beneficios fiscales para los patrones del campo del Instituto Mexicano del Seguro Social, en caso de que ustedes estén adheridos o estén interesados en adherirse al mismo. El 20 de diciembre del 2022, pues el gobierno federal amplió ciertos beneficios fiscales en materia de seguridad social a través de la publicación en el Diario Oficial del propio decreto. Y en dicho documento se difirió hasta el 31 de diciembre del 2024 dicha exención. El privilegio mencionado, pues es hasta un importe equivalente a la diferencia existente entre las cuotas calculadas conforme al salario base de cotización respectivo y las que resulten de aplicar el factor de 2,70 veces la unidad de medida de actualización para el 2023 y de tres veces la unidad de medida de actualización para el 2024, esto siempre y cuando el salario base de cotización pues sea superior, ¿no? Tratándose de la zona libre de frontera norte, pues hay un factor específico que es 3,50 veces la unidad de medida de actualización en el ejercicio fiscal de 2024. Ojo con las agrícolas ubicadas en el Senado San Quintín que decidan adherirse al propio decreto. Aquí les pongo en caso de estar adheridos al decreto de beneficios fiscales y a partir del 1 de febrero del 2024, por el cambio del valor de la UMA, pues si están en la zona libre de frontera norte, se tiene que dar de alta al trabajador con 379,99 pesos diarios en caso de estar adheridos al decreto, o el resto del país, si están adheridos al decreto, será por 325,71 pesos diarios y siempre pagando por encima de este monto para que sea efectivo el propio decreto, ¿no? Es de especial interés que la empresa agrícola tenga claro que el beneficio fiscal solo aplica para los seguros que contempla el asegurar a un trabajador del campo, el seguro de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez civil y de guardería y prestaciones sociales, pero no así para el seguro de retiro, cesantía, edad avanzada y vejez, el famoso RCB, el cual se deberá pagar con el salario base de cotización que corresponda a cada trabajador. Y otro punto muy importante es que las agrícolas que están adheridas al decreto deben de tener o contar con el escrito de adhesión que otorga el IMSS a las agrícolas, porque nos hemos encontrado que el Seguro Social llega con alguna auditoría, ustedes les comentan que solicitaron ante el Seguro Social la inscripción ante el propio decreto, pero no tienen un documento que soporte dicha adhesión. Y esto resulta pues en la imposición de un crédito fiscal por diferencias al no estar adherido de manera correcta al propio decreto. Entonces, mucho ojo, ¿no? Con las agrícolas, si no tienen el documento, pues solicítenlo a la brevedad. Si van a solicitar el documento, bueno, pues en el momento de que ustedes presenten ante el seguro la adhesión, pues estar al pendiente para que el Seguro Social dé la contestación al mismo oficio. Prima de riesgo de trabajo 2024 ante el IMSS. Esta es otra obligación laboral que nos trae el 2024, como todos los años, y ahí les enviamos un comunicado por parte aquí del AMPAC. Le digo, una de las obligaciones de los patrones ante el IMSS es revisar la siniestralidad en el mes de febrero de cada año, y el 29 de febrero del 2024 es la fecha límite para presentar la determinación de la prima para la cobertura de seguros de riesgos de trabajo. En el comunicado que enviamos del AMPAC se generó el formato de solicitud de riesgos de trabajo ante el IMSS. Si no lo han hecho, es muy recomendable que presenten ese documento. Es algo muy sencillo, es un formatito de una sola hoja. Pero ¿cuál es la finalidad?
pues básicamente que el IMSS les informe cuáles son los riesgos de trabajo acontecidos en su empresa y que ustedes estén en la capacidad de determinar de manera correcta el factor, pues, para determinar el seguro de riesgo de trabajo. Aquí hay tres panoramas que se ven con el Seguro Social. El primero es que ustedes presentan ese documento, el IMSS da respuesta y anexa los riesgos de trabajo de la empresa. Y bueno, pues con eso ya va a ser su soporte para determinar de manera correcta la prima de riesgo de trabajo. La otra muy común, el IMSS es omiso en dar respuesta, simplemente no contesta. O el IMSS da respuesta, pero es omiso en mencionar los riesgos de trabajo, contesta que es obligación patronal, darle seguimiento puntual a todos los riesgos de trabajo que acontezcan en su empresa. ¿Qué es lo que pasa? Si el Seguro Social les contesta y les anexa los riesgos, pues ya pueden determinar ustedes todo de manera correcta. Pero si es omisa, aquí hay dos criterios y en tribunales así lo establecen, que siempre y cuando el patrón del campo haya solicitado los riesgos de trabajo al Seguro Social y el Seguro Social no le respondió, entonces el patrón no está obligado a hacer los cambios correspondientes y cualquier crédito fiscal que determine el Seguro Social, pues sería ilegal porque el patrón cumplió con la obligación de recabar documentos mismos que no le fueron entregados, ¿no? Entonces, le sirve de mucha protección ese documento y es un documento muy sencillo. Si no lo han presentado, preséntenlo a la brevedad, ¿no? Para que el IMSS también tenga tiempo de contestarles, ¿no? Y esta es la jurisprudencia, ¿no? Donde dice riesgos de trabajo. Para determinar la prima, el patrón está obligado a recabar la documentación del trabajador o de sus familiares u obtenerla del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Entonces ahí es una obligación patronal de recabar del propio instituto pues la documentación e información relacionada con la siniestralidad del mismo, ¿no? Datos que de no obrar en su registro deberá recabarlos del instituto juntos con los que sean necesarios para obtener con exactitud el monto de la prima. Entonces, esto es jurisprudencia, pues ya es de aplicación obligatoria para los tribunales administrativos, ¿no? En caso de tribunales administrativos o fiscales, en caso de la determinación de alguna prima de riesgo de trabajo, pues sería ilegal, ¿no? Y pudieran ustedes determinar la ilegalidad del secreto fiscal. Aquí les pongo rapidísimo el valor de unidad de medida de actualización. La UMA del 2024 aplica para el 1 de febrero del 2024. Quedó en un monto diario de 108.57 pesos. ¿Y cuál es el efecto laboral y de seguridad social para la UMA? Pues básicamente que los empresarios deben considerar que la UMA se utiliza para la cuantificación de las multas impuestas por incumplir las disposiciones laborales y de seguridad social. Asimismo, se emplea para fijar el límite del salario base de cotización, calcular las cuotas de prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad, determinar los límites exentos para integrar el salario base de cotización, determinar el porcentaje correspondiente a las cuotas de los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, ¿no? Ya por último, les pongo aquí la evaluación voluntaria de compliance laboral y seguridad social. La ANPAC desarrolló este servicio con el objetivo de revisar a la empresa que así lo desee, pues su nivel de cumplimiento conforme a lo señalado en la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social. Este es un programa de evaluación donde las empresas que quieran participar, se les envía un checklist de obligaciones laborales donde vienen todas las obligaciones laborales que tienen conforme a la Ley Federal del Trabajo y Ley del Seguro Social para que ustedes evalúen su cumplimiento. En caso de que tengan áreas de oportunidad en algunos temas, pues con todo gusto les podemos mandar los formatos y darle el seguimiento correspondiente hasta que cumplan al 100% con lo que menciona la propia Ley Federal del Trabajo, ¿no? Está muy padre el tema de evaluación voluntaria. Ya se han registrado más de 25 empresas. Los invitamos formalmente aquí en la ANPAC a que se adhieran a esta evaluación y vean el cumplimiento laboral que tienen actualmente, ¿no? Por mi parte es todo. Pasamos a las preguntas que me imagino que hay unos que levantaron la mano. Con todo gusto lo vamos a ver. Vamos primero con las preguntas aquí en el chat. Dice, cada habitación deberá contar con baños, regaderas y lavaderos. En el caso de albergues que se tenga baños por módulos, no por habitación, ¿cómo se interpretaría esta cláusula? Sí, creo yo que el criterio de la autoridad va a ser, mientras ustedes tengan esos servicios, pues digamos, de manera exterior, no interior, va a haber cumplimiento, ¿no? Difícilmente se va a pronunciar de manera diferente, pero bueno, es un criterio, no
tendríamos que hacer una consulta ante la propia Secretaría del Trabajo, pues para ver qué interpretación va a tener, que finalmente pues ellos son los que van a multar en un momento dado, ¿no? En la constancia de antigüedad del trabajador, ¿a partir de qué año hacia atrás se va a considerar la antigüedad? Bueno, la antigüedad viene desde el 2019, la reforma del 2019, ahí venía la obligación de contar con un padrón especial de trabajadores, ¿no? Para que tú lo vayas sumando la antigüedad, ¿no? No es una obligación nueva, ¿no? ¿Cómo interpretas cuando dice las habitaciones deberán contar con piso firme, agua potable, baño, regaderas? ¿Será que es en cada cuarto o que el albergue cuente con estos servicios, ¿no? Es lo mismo que comenté de la misma manera, ¿no? Porque muchas veces, pues estos servicios eran de manera o se dan de manera externa a las propias habitaciones. Creo yo que el criterio va a ser de cumplimiento si lo tienen de esa manera, ¿no? Pero bueno, pues habrá que esperar a ver el criterio de la propia autoridad. La propia ley, pues no nos da mucho de dónde interpretar, pues en ese sentido, ¿no? El seguro que tienen los autobuses para traslado de jornaleros de su lugar de origen agrícola y viceversa, ¿cumple con la nueva legislación o tiene que ser uno específico por jornalero? Pues más, el seguro que tienen habría que ver porque muchas veces, si es seguro de vida, porque así lo marca la propia, que creo que no es en ese sentido, es seguro por daños y por seguro médico en caso de choque, pues que puedan atender a los jornaleros, llevarlos a algún hospital y todo. Creo que ese seguro cumpliría ese tema, pero aquí te marca seguro de vida, ¿no? Del transporte, entonces ojo con eso, ¿no? Agua suficiente y servicios sanitarios suficientes y proporcionales. ¿Cuánto es suficiente y proporcional? También digo, estamos a la interpretación. La verdad es que no hay una manera de descifrar, pues, para la autoridad qué es eso, ¿no? El mismo tema de la población, por el tema de poner escuelas, pues una población cercana no sabemos si la población es rural, si es urbana, la propia ley no lo define, ¿no? Son varios temas que se tienen que aclarar aquí con la autoridad mediante consultas directas que lo vamos a estar haciendo pues para aclarar y que el patrón del campo pueda dar cumplimiento, ¿no? Lo que sí tiene esta reforma es que es de aplicación, aplica hoy, ya está vigente. Sí, el cabildeo ahí con las propias autoridades laborales para comentarles que es de imposible práctica el de un día para otro cumplir con todo lo que dice la reforma para buscar de alguna manera pues algún tiempo de gracia para la aplicación de estas reformas, porque sí nos queda claro que varias de ellas pues, son de imposible aplicación inmediata. Traslado de pertenencias, estaremos hablando de mudanza o hasta qué nivel, igual, lo mismo, ¿no? Viene esa obligación de transportar también ahora a los familiares y todas las pertenencias que estos traen. No hay una explicación, o sea, no hay una delimitación. Uno entendería, bueno, pues es la ropa de uso diario, ¿no? Pero bueno, ahí pudieran definir algo diferente. Creo que no va a ser así, seguramente va a ser sus artículos personales, ¿no? Buenos días. La pregunta va en relación al artículo 283, fracción cuarta de la Ley Federal de Trabajo, que menciona lo siguiente. En materia de seguridad y salud, las personas empleadoras tienen las obligaciones especiales siguientes. Proporcionar a las personas trabajadoras del campo durante la jornada de trabajo alimentación sana suficiente. Bueno, luego entonces, la pregunta sería, ¿cuál es su opinión de que el legislador no haya establecido en la fracción que antecede la palabra proporcionar gratuitamente y establecer en caso únicamente proporcionar a las personas trabajadoras del campo durante la jornada de trabajo alimentación sana? Aquí tenemos que ver el espíritu de la ley. Aquí nos tenemos que ver, recordemos que esta reforma viene de 8 iniciativas de diversos senadores, entre ellos la principal, pues Beatriz Paredes. Si nos vamos a la fundamentación que la senadora hace, pues ahí sí viene, ¿no? Que la alimentación pues es con carácter gratuito, si bien no se establece directamente en la propia Ley Federal del Trabajo. También tenemos que recordar que hay un criterio que dice que toda la aplicación en materia laboral, lo que beneficia al trabajador, pues va a ser lo que va a regir, ¿no? Entonces, en caso de alguna controversia y que el patrón alegue que no está definido si es gratuito o es oneroso para el trabajador del campo, pues seguramente el tribunal le va a dar la razón al trabajador del campo, ¿no? Porque es en beneficio del propio trabajador. Estamos obligados a poner guarderías aunque no tengamos trabajadores de fuera, es decir, aunque todos los trabajadores sean de poblaciones cercanas a la agrícola.
Sí, bueno, aquí el tema, por ejemplo, Sinaloa, como los trabajadores vienen de fuera, pues sí, sin duda alguna tenían que poner esas guarderías. No especifica así la propia ley, o no hace una distinción de trabajadores foráneos o trabajadores locales. Ese es el gran problema. Sin embargo, si el Seguro Social, si existen instalaciones de guardería en la propia localidad, yo consideraría que no están obligados a poner guarderías, ¿no? Solamente cuando su plantilla laboral pues venga básicamente al 100% de fuera. Los alimentos deben ser gratuitos, o sea, puedes contar una parte. Mi interpretación es que deben de ser gratuitos por lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Aunque en nuestro contrato individual el colaborador exprese puntualmente el beneficiario en caso de defunción, aún así se debe promover el juicio para que la autoridad laboral determine a quién se le debe pagar el finiquito. La recomendación es que sí, porque muchas veces en el contrato laboral tú pones una persona de beneficiario que no es la que legalmente le corresponde, ¿no? Entonces hay una controversia, ¿no? Porque puede ser que tú tengas algún testamento y dejes a cierta persona como beneficiaria de todos tus bienes y en el contrato laboral pues pongas a otra persona ajena, ¿no? Entonces, lo más recomendable y también de acuerdo a los montos y de acuerdo a cada situación en específico. Si se presenta la esposa con un acta de matrimonio, pues es muy factible que ella sea el beneficiario, ¿no? Pero sí, si quieres, si vamos a pecar de legalistas, pues sí, tendríamos que agotar esa instancia ante las autoridades laborales. Es correcto que los prestadores de servicio de transporte de personal que sean propietarios de sus unidades no estén obligados a estar en el REPSE. Argumentan que solo están obligados los que rentan las unidades para prestar el servicio. Pues es de transporte, finalmente transporte de personal, yo no le veo mayor problema. El REPSE son cuestiones ya especializadas, ¿no? Más que nada en el reclutamiento de personal agrícola, no tanto de transporte, ¿no? Y cuando no tenemos a trabajadores migrantes y los trabajadores viven a 10 kilómetros, ¿es necesario contar con habitaciones? No, la respuesta es no. Buenos días, ¿el servicio Compliance Laboral y Seguridad Social es gratuito? Claro que sí. Las nuevas cláusulas del contrato se deben seguir con los trabajadores que se contraten de aquí para adelante o es de retroactivo. No, de aquí para adelante puedes hacer algún adendum porque la Ley Federal del Trabajo pues ya entra en vigor el día de hoy junto con todas las obligaciones que tiene, ¿no? Pero no es retroactivo, ¿no? Sino que el trabajador del día de hoy en adelante ya son obligaciones para el patrón. Tendrá un contrato para este tipo de empleados. Manejamos un contrato formato para jornalero del campo, que con todo gusto te lo puedo hacer llegar. Buenos días. Si la jornada de trabajo es de 8 horas y no contamos con migrantes o albergues, la obligación de alimentación es de una o dos comidas dentro de la jornada de trabajo. Y si la jornada es menor a 8 horas, ¿qué aplica? Eh, Mi interpretación es que solamente es un alimento, porque es durante la jornada laboral. Yo considero, y varios laboralistas estamos en la misma sintonía de que es un solo alimento, pero no hay distinción entre trabajadores locales o trabajadores migrantes, o sea, la obligación se da para todos. Rocío Rodríguez, solo para aclarar, la prestación de habitación es para migrantes, es decir, la plantilla es local. Sí, claro, o sea, si el trabajador bien, no lo establece así directamente la ley, pero pues tampoco lo establecía antes. Sin embargo, la prestación de la habitación pues es solo para el trabajador que viene de fuera, ¿no? Los trabajadores locales, bueno, pues ellos se presentan, uno si paga el Infonavit, bueno, pues se cumple con esa obligación de otorgar habitación. Y eso está incluso a nivel constitucional, ¿no? Buen día, ¿cuál es el correo para solicitar los formatos? Ahorita se los vamos a poner, les voy a poner mi correo y el de la persona de responsabilidad social y con gusto ahí podemos atender cualquier duda. Había unas manos levantadas, no sé si los podemos ver. Empezamos, Cirino Antonio Catarino, ¿estaba por ahí, perdón? Sí, 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 aquí estoy. Ah, excelente. ¿Tenía alguna pregunta, Cirino? Eh, que bueno, de ahorita ya resolvieron varias, ahorita con lo que estuvieron hablando, pero eh, en caso de hacer esto, por ejemplo, ¿ustedes no tienen contemplado sacar un estudio del aumento de costo por kilo aproximado por todos estos servicios? Tengo dos preguntas, una es esta, Ajá. porque El creo que aumento- esto ajá. hace más costoso la producción de un kilo, ¿no? Hablando, por ejemplo, en invernadero,
una temporada. No lo tenemos contemplado así, sino el tema, me imagino, de los alimentos, ¿verdad? Es el que hablas. Pues alimentos y todo el paquete de reformas que obviamente creo que primero se están concentrando en el igual ampararse y quizás no implementar todo, Sí. pero en caso de hacerlo, o sea, como que ese estudio, yo creo que, bueno, yo creo que ese estudio, obviamente a nivel administrativo creo que es más importante por saber lo que conllevaría todo esto. Claro, claro. Sí, lo podemos, sí, es una gran idea, lo podemos hacer. No es un estudio sencillo, pues, pero lo podemos hacer. Lo que sí hicimos el estudio, pues, es de determinar el precio de los alimentos de manera diaria por cada jornalero, pues, para que ustedes pudieran sacar una cuenta ahí, ¿no? Pero muy buena Eh, idea, lo esa es, hacemos. esa es una idea, y bueno, y la Ajá. segunda que tenía yo en base a eso es, esta ya es como que una idea, solamente la dejo aquí, Ok. eh, en el hecho de que yo creo que si derivado de ese estudio, creo que se podría determinar que en base a la nueva reforma de la ley del trabajo en México, ya no es tan viable el dumping porque el costo base de producción agrícola ya es mayor. Y eso como un argumento de decir de que pues ya ni siquiera por ley se puede, porque cuánto ha aumentado el salario mínimo, un 20%, tenemos todo este paquete de reformas que están solicitando a manera de ley. Y bueno, esto yo creo que puede ser un argumento a usar en todo lo que se hace del acuerdo de suspensión, porque realmente cuando se evaluó, digamos que la capacidad de producción mucho más barata de México, pues no teníamos todo ese tipo de aumentos que se han venido dando, de los salarios mínimos, condiciones de trabajo, reformas, y hoy en día hablamos de un panorama diferente, y bueno, ya es el tema legal. Ujú. O sea, constitucionalmente ya no se puede bajar de cierto precio, lo cual por ley en México ya no sería posible hacer dumping. Solo es algo que pensé, vaya, para dejarlo ahí. No, claro, serio. No, no, excelente idea. Sí, te digo, ese ya es tema dumping, ya es un tema pues de discusión ya con el Departamento de Comercio en Estados Unidos, ¿no? Que finalmente es la autoridad competente, ¿no? Es un tema muy, muy complejo. Tema dumping ya de por sí es crítico y mete mucho tecnicismo, pero con todo gusto lo presentamos ante el Consejo para exponerlo, ¿no? Porque es un tema muy, muy válido el que tocas, ¿no? Vale, muchas gracias. Tengo aquí a Yazdi Arredondo, no sé si quieras expresar algo. Tiene apagado, ¿no? Sí. O está María Carolina Rangel también, tiene la mano levantada, no sé si. Ajá. Ahí tienen que activar el audio nada más, ¿no? Los que levantaron la mano ya están habilitados para hablar. Si quieres, ponle a todos, ¿no? Son muchos. ¿No? Son los cuatro. Ok. Ya no habría, si ya no hay ninguna otra. A ver, déjame ver aquí en el chat. Creo que llegaron otras. Aquí están poniendo en el chat el correo y el número, ¿no? Para que ustedes nos hagan llegar a dudas o alguna llamada que quieran. Con todo gusto lo vemos. Los contratos, aquí conmigo les vamos a enviar al término de la reunión el contrato de trabajo del campo y los formatos que comentamos. Los costos de mano de obra irán al aumento, pues claro, claro que sí. Van a compartir la presentación, Guadalupe Mata, claro. Claro, Guadalupe, te la vamos a enviar junto con los formatos para que ya los apliquen porque la reforma pues ya es de aplicación inmediata, ¿no? Ah, les pongo aquí mi correo y cualquier duda ahí la vemos. Ahí está mi correo, pues cualquier duda ahí la podemos ver. Si no hay nomás, Estefanía, si estás por ahí, creo que iba a dar un aviso sobre el foro de responsabilidad social. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias, Gustavo. Buenas tardes a todos. Pues como vieron al inicio de este webinar, comentamos que íbamos a dar una promoción especial al finalizar el webinar.
La idea pues es invitar a capacitar al mayor número de personas de nuestros socios a este evento que va a ser en Guadalajara, el Simposio de Responsabilidad Social, pues donde va a estar muy enfocado al tema laboral, ¿no? Ya está el programa en la página y pues pueden explorarlo. La promoción que tenemos especial, aquí la voy a proyectar, es esta. En la inscripción y pago de 4 gafetes por empresa para el evento, se les va a hacer un 10% adicional a todos los gafetes, ¿no? Entonces, pues la verdad, los invitamos a que aprovechen la promoción, tiene una vigencia de 24 horas. Si tienen alguna duda, ya sea del evento o de la promoción en sí, pues pueden contactarnos. Ahí les dejamos en el chat el número de WhatsApp de responsabilidad social. Igual les comparto ahorita mi correo y pues esperemos vernos por ahí en el evento. Cualquier duda que tengan, nos pueden avisar. Muchas gracias. Muy buen día. No, está bien. Bueno, si ya no hay más preguntas, vamos a ver. Bueno, aquí pusieron qué tan viable, digo, la última pregunta que tengo es qué tan viable es el recurso de amparo. ¿Realmente creen que se logre algo al respecto? Sí le veo amplias probabilidades, Guadalupe, por el hecho o el argumento fuerte de esto, pues es porque hay una distinción o porque impones la obligación al patrón del campo y no así a todos los patrones del país, ¿no? Entonces, al haber una diferenciación de la propia norma, pues es una ilegalidad manifiesta, ¿no? Entonces, cuestiones que van a alegar el amparista que ustedes elijan, ¿no? Pero bueno, el argumento fuerte pues es ese, ¿no? Porque cuando una ley aplica una carga a un sector en específico y no a otro, bueno, pues hay una inequidad y se debe de inaplicar esa norma, ¿no? Seguramente el juez de distrito va a pensar, va a tener ese criterio y lo vemos pues con amplias posibilidades de que se concedan. Pues, por mi parte, sería todo. Si ya no hay alguna pregunta, ahí les dejé mi correo. Con todo gusto lo podemos ver, agendar una llamada, un WhatsApp o algún correo para sacar alguna duda, ¿no? Si no hay más, pues excelente día y quedamos al pendiente.